Lo que hoy día quiero mostrarles lo que dice la Biblia respecto a la Santa Cena. Pensando que a veces la Santa Cena la tomamos como un sacramento. Voy a explicar la diferencia. Y hay unas ciertas condiciones que están descritas en la Biblia, cómo debemos asumir este rito. Primero tenemos que entender una cosa, que esta es una ordenanza que el Señor Jesús dejó a la iglesia. Son dos las ordenanzas para la iglesia. Una es el bautismo y el otro es la Santa Cena. El bautizo, solo para mencionar, no lo busquen, está en Mateo 28, 19, hay un mandato preciso, ir y bautizar, etcétera, etcétera. Y la Santa Cena en Mateo 26, 26, 18, vean 28. Ya haréis esto, haréis así, haréis, ya está. Estas son ordenanzas para la iglesia y no son sacramentos. ¿Cuál es la diferencia? La ordenanza es un mandato legal desde el punto de vista, digamos, riguroso, o reglamento de una ley. Es parte de una ley. Se ubica cuando la Cámara de Diputados, el Parlamento aprueba una ley, ¿cierto? Y después hacen los reglamentos para la aplicación de la ley. Eso es la ordenanza. Un reglamento de la ley. Ahora nos preguntamos, estos dos son, el bautismo y la Santa Cena son reglamentos de la ley. ¿Cuál ley? La ley mosaica, ¿no? La ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Alguien sabe? Juan 13, 34. Juan 13, 34. ¿Quién lo puede leer? Amén. ¿Ya? Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es lo que en el Nuevo Testamento se llama la ley de Cristo. Amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Entonces, dentro de esa ley hay dos reglamentos. Bautícese en el nombre de Cristo, y la Santa Cena es un memorial de Cristo. Entonces, estas son ordenanzas para la iglesia, son para los salvos en Cristo. En cambio, el sacramento es un instrumento o un medio para salvación y santidad. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que es el sacramento? Es un rito, un acto que tiene poder de hacer salvar o hacer santo. Y en ese acto está la salvación. Por ejemplo, el catolicismo romano, ¿qué dice? Hay que bautizar a los niños. ¿Por qué? Porque el bautismo a los niños, cuando le ponen el agüita y la salsita y todo eso, quita el pecado original. El rito quita el pecado original. Es un sacramento. Ellos tienen 7 sacramentos para la salvación. El último, si has cumplido con los 7 sacramentos, vas poco tiempo al purgatorio, no tanto tiempo, que todavía hay que limpiarse. ¿Entiendes? Los 7 sacramentos son la precondición para la salvación, según la Iglesia Católica. Pero el rito, para salvar o santificar, es una superstición muy antigua, de muchas religiones. Por ejemplo, el hinduismo, cualquiera que sea, varios millones de dioses que tiene,
Pero todo hinduista tiene que ir una vez en su vida, tiene que ir a bañarse al río que tienen allá, que es una inmundicia, es un basurero, pero se van a bañar, porque eso es señal de purificación para ir a encontrarse con la deidad eterna, pues, no sé cómo le llaman ellos, o con sus dioses. Entonces, ¿es una superstición? Claro que sí. Bañarse o lavarse con agua para salvarse. Y la Iglesia romana tiene 7 sacramentos. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Que es por fe, ¿cierto? Por fe. Por ejemplo, en Juan 5:24, lo leo yo, cuando dice Juan 5:24, si quiero anotar, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es claro, sin ambigüedad. ¿Y la santificación es por agua? No. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué tenemos? Que el único sacramento que tiene la Iglesia de Cristo, ¿saben cuál es? Se llama Cristo. Porque Él es la salvación y Él es la santificación. Ese es el resto son supersticiones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Cristo es la cabeza de la Iglesia y los mandatos u ordenanzas se relacionan siempre con glorificar a Cristo. El bautismo por inmersión en agua es una declaración pública actuada, la cual proclama que el bautizado es muerto al mundo y es propiedad de Cristo por la fe. Y la Santa Cena es un memorial, un recordatorio de mi salvación por el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es. No es, como dice cierta religión pagana, un sacrificio incruento. Incruento que por el poder del sacerdote se convierte la sustancia del pan y del vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es magia, eso es brujería, eso es ocultismo, que nada tiene que ver con la Biblia. Entonces el título de este sermón es la Santa Cena de Cristo para su pueblo. La Santa Cena de Cristo para su pueblo. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Y ahí vamos a estar. En todo ese capítulo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, rogamos tu bendición, tu guía, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, que ilumine nuestro corazón, Señor, con esta palabra, con esta ordenanza tan importante para la Iglesia, Señor. Te pedimos y rogamos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjese en el versículo 23, porque yo recibí del Señor Jesús, del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, como pan, etc. Entonces, lo primero que tenemos que considerar y hacer notar que la Santa Cena la instituyó el Señor Jesús en persona. No es una invención de la Iglesia. Que mucha gente cree que esta es una invención de la Iglesia Católica, porque no conoce la Biblia.
No, este es un mandato que comenzó y digamos, el sentido se lo dio el mismo Señor Jesús poco antes o pocas horas antes de ir a la cruz. Y la iglesia no podía haberlo inventado, ya que en ese momento la iglesia todavía no existía. El Señor Jesús tenía que morir, resucitar, y después de 50 días venía Pentecostés, y la fiesta de Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los que habían creído en Cristo. Entonces, no se trata de una invención católico-romana o de cualquier otro culto, sino un mandato del Señor Jesús. Destacar que la Santa Cena de Cristo tiene como base la fiesta de la Pascua judía, que recordaba qué cosa la Pascua. Pascua significa la salida, eso significa. Y recordaba la salida de qué? De Israel, de Egipto. De Israel, salida de la esclavitud de Egipto, bajo la poderosa mano de Dios. Entonces era una celebración de libertad. Y vamos a comenzar a examinar, y vamos a Éxodo 12, porque vamos a hacer un pequeño paralelo con algunas partes de Éxodo, con la fiesta. Ya, voy a leer hasta el 5. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Ese es el mes de Nisan, que es más o menos mayo-junio del nuestro. Dice: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Sí. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Qué significa esto? Sin defecto, sin tacha, que no esté enfermo, tiene que ser perfecto. Y ahí hay un paralelo. Cuando Juan el Bautista dice de Cristo, ¿qué dice? He aquí el cordero que quita el pecado. Se fija, hay un paralelo. Versículo 6 dice: lo guardaréis el día 14 este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El 14 de Nisan se hacían los sacrificios y el Señor Jesús muere la tarde del 14 de Nisan. Dios produjo los eventos, llevó los eventos para que Cristo fuera crucificado en ese momento. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículos 7 y 8 dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. La levadura simboliza en el Antiguo Testamento el pecado, la facilidad con que se difunde el pecado. Eso representa la levadura. Y comer hierbas es para reconocer, digamos, nuestro pecado, hierbas amargas. Y comerse todo el cordero. No dejar nada, ni que quemar, que hubiera comido. Entonces, la sangre para rociarla ¿dónde? En la entrada de las casas. Comerán la carne asada y pan sin levadura. Esto habla de muerte y derramamiento de ¿qué? De sangre. Eso es sacrificio
inmolación. Vamos a Juan 6:54, si alguien puede leer ahí. Amén. ¿Ya? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué significa? El canibalismo. Él está haciendo el recordatorio a los judíos, porque está hablando a judíos, está hablando a judíos, de la salida de Egipto. Y lo que está diciendo, ustedes tienen que apropiarse de mi cuerpo y de mi sangre, de mi persona, para ser salvos. ¿Y cómo nos apropiamos? Del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, por la fe. Y eso es lo que está diciendo. No está diciendo un comer o un beber la sangre de forma literal. Es un símbolo, y los judíos tenían que reconocerlo, de la salida de Egipto, donde comieron la carne asada y derramaron la sangre de la puerta para que entrara el juicio. Cuando el Señor Jesús se dirige a los judíos y le declara esto, le está hablando de aquel momento, pero ellos no lo entendieron. Y para nosotros, ¿qué es lo que nosotros no somos? Porque podemos entender eso, pero también es un llamamiento a apropiarse de su persona, a la salvación, por medio de la fe. Versículo 9 dice: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Por qué? Porque los pueblos, digamos, antiguos, comían carne cruda, con sus ritos paganos, comían carne cruda. Después del 10, ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedáis hasta la mañana lo quedaréis en el fuego. ¿Cuál es la idea? Es que el sacrificio tiene que ser completo, no debe quedar nada, debe ser todo quemado, comido o quemado. El versículo 11: lo comeréis así, ceñido en vuestros lomos, vuestro calzado, en vuestros pies, vuestro bordón, vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la salida de Jehová. Es la liberación de Jehová para Israel. Es la Pascua de Jehová. Veamos 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7, ¿qué dice? Amén. Ya, Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. dejen el pecado. ¿Por qué? Porque nuestra salida, nuestra liberación es Cristo. Cristo es nuestra Pascua del pecado. La salida del pecado, la liberación del pecado es Cristo. Después dice 2 y 13, dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, pasaré de vosotros, y no haré en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que es esto? Juicio y salvación. Juicio y salvación. El que no tenía la sangre del cordero en la puerta, juicio. Donde estaba la sangre del cordero en la puerta, salvación. Eso es Cristo.
Cristo está puesto para salvación, para juicio. Porque en la sangre de Cristo hay salvación, ¿no? Amén. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, está hablando del sacrificio. Porque hay mucha gente que invoca la sangre de Cristo como uno invoca la sangre del santito que hay en la iglesia de San Francisco. La sangre del santo. No. La Biblia cuando habla de sangre habla de muerte sacrificial, de muerte violenta. Un muerto derrama su sangre, eso es, que murió, esa es la idea. Y por ese sacrificio, por esa muerte, nuestros pecados pagados somos liberados del pecado. Y eso es lo que tenemos que entender. Por ejemplo, Efesios 1:7. ¿Qué dice Efesios 1:7? Efesios 1:7. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En él, está hablando de Cristo. Y en Hebreos 9:22 dice, sin sangre no hay remisión, o no hay remoción de qué. Y esa es la obra del Señor Jesús. Versículo 14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto permanente lo celebraréis. Estatuto también significa reglamento. Hay un reglamento para Israel. Todos los años celebrar la fecha de la salida de Egipto. ¿Qué celebramos nosotros? Muerte de Cristo. ¿Cuándo? En abril. La Semana Santa. Pero nosotros la celebramos más seguido. ¿Cómo se llama? La Santa Cena. Exactamente, mamá. ¿Ah? Entonces, el Señor Jesús participa de la fiesta judía de la Pascua como parte del pacto antiguo entre Dios y su pueblo Israel. Ese pacto fue entre Dios e Israel, exclusivamente. Pero también ese pacto, o esa ordenanza que dio el Señor a Israel, es la prefiguración del futuro nuevo pacto entre Dios y exclusivamente los que creen en el sacrificio de Cristo, sean judíos o gentiles de toda la nación. Entonces, tenemos que esto es nuestra Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Y la celebración de nuestra Pascua, liberación del pecado, es la Santa Cena, lo que se llama un memorial, un recordatorio. Pero hay una preparación para ello. No hay una preparación teológica, hay una preparación espiritual. Vamos a ir, 1 Corintios 11:28. Lo vamos a ir viendo saltado, porque quiero hacer enfatizar algunos puntos. ¿Cuáles son la preparación? Primero, versículo 18. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Después en el 31, ¿qué dice? Pues si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Estos dos versículos que los puse juntos para resaltar un punto. ¿Cuál es? Que nosotros para ir a la Santa Cena debemos autoexaminarnos, probarnos. ¿Qué significa? Reconocer en la intimidad, cuando vamos a orar a nuestro Señor, que en nuestro corazón hemos pecado
pecado contra nuestro Señor, reconocer que le hemos desobedecido al Señor, reconocer que hemos rechazado a veces estar en comunión con el Señor, reconocer que hemos pecado contra un hermano, contra la esposa, el esposo, reconocer que hemos caído en tentación, confesar, arrepentirse, pedir perdón y dar perdón. Esto es en preparación de ¿qué? De la Santa Cena. Si entendemos que es un recordatorio de la obra misericordiosa donde Cristo borró, me limpió de esos pecados y pagó por mí sin yo merecerlo. ¿Qué debo hacer yo? Gracias, Señor. Perdona porque yo no te he respondido. El Señor lo sabe. Por eso el Señor nos da una provisión. Primera de Juan 1:9. Siempre lo cito para que se acuerden. Dios ha hecho una provisión porque sabe que somos débiles. Primera de Juan 1:9. Si alguien lo puede leer, por favor. A ver. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Esa es la provisión. Eso es para el creyente, no para el creyente. El creyente debe confesar y arrepentirse. El incrédulo debe convertirse, hermano. Es diferente. El creyente debe confesar. Esa es la provisión. Y Él es justo y fiel. Y no deja de ser misericordioso, ¿no? Para limpiarnos, aceptarnos. Pero vamos, usemos este medio que el Señor mismo ha dispuesto para su iglesia, hermano, para sus hijos, para los creyentes. Entonces, y segundo, asumir propósitos de sometimiento al Señor para fortalecerse contra nuestra carne, el mundo y el mal. Claro, si yo pido perdón, me arrepiento, Señor, fortaléceme, yo voy a hacer esto. Asumir propósitos de la vida espiritual. Pero nosotros no podemos asumir propósitos si no nos fortalecemos en la comunión con el Señor. Orando, buscando, fortalecerse. Ahí está nuestra fuerza, hermano. La fuerza no está en nosotros. El otro punto, participar indignamente de la Santa Cena. Vamos al 20-22, estamos en 1 Corintios 11, 20-22. Y el ejemplo de los hermanos de la iglesia de Corinto. Dice, y los critica el apóstol Pablo, cuando dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre, el otro se emborracha. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, y en esto no os alabaré. ¿Qué estaba sucediendo? Acuérdense que Corinto, una ciudad pagana, donde había un templo, donde había un culto sexual. Las prostitutas, como 2000 se dice, salían a las calles en las tardes de Corinto, en el sexo y cobraban. Pero los hombres creían que esa era la bendición de Dios. Algunos todavía creen eso. Pero que eso les está en contacto con los dioses. Entonces, en las fiestas que se hacían del templo y fuera del templo, eran comilonas, borracheras y que terminaban en orgía. Y un poco lo que estaban haciendo los hermanos de Corinto, que venían de este trasfondo, la mayoría, que no eran judíos, eran gentiles, estaban practicando eso. Tal vez no llegaban a los extremos de lo que hacían en los templos paganos, pero era así igual. Muchos se emborrachaban, peleaban. Otros que no tenían nada, tenían puro copete nomás. Pero había división, había desorden, había inmoralidad. O sea, no había honra y gloria de Jesucristo. Entonces,
el apóstol Pablo los critica seriamente. Era un desorden en todo sentido. Y esa es una forma de participar indignamente. 11 al 27, estamos en 1 Corintios 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo. El 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y esta es la verdad. Nosotros tal vez como no estamos en la iglesia de Corinto y se hacen todos desorden, pero nosotros tenemos otros problemas. Otros problemas. La rutina. La cena del Señor. Y sí, estoy comiendo pan, estoy pensando, mañana tengo que ver la noche. Pero mañana me toca pagar el dividendo de mi cansancio. Más de alguna vez no ha sucedido. Esa es también una forma indigna. Comer y beber hasta cena. Hay otra forma indigna. No pedirle perdón al Señor. No ir a decirle al hermano, yo te pedí perdón. Perdón, hermano, yo te puedo pelar. Perdón, hermano, yo dije una palabra y no sabía que te había ofendido. Eso es. Cuando no hacemos esas cosas, participamos de forma indigna. Y hay juicio cuando dice, significa, ¿sabe lo que significa? Cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, examinarnos, etc., nosotros, es como si matáramos nosotros, como Poncio Pilato, como los romanos, los judíos, crucificáramos a Cristo. Por eso es como el juicio. Es como si nosotros hubiéramos matado de personas a Jesucristo. Y quedamos bajo juicio. No estoy hablando de pérdida de salvación. Yo voy a citar algo más adelante. Entonces, 11, 24, 25, versículo 24, 25, cuando dice, recordar qué cosa, el del 24, sobre el pan y el vino, recordar algo, haced esto en memoria de mí. Y el 25 al final, haced que la viviereis en memoria de mí. Y esta palabra es importante, ¿qué significa? Está conectado a lo que dice en el versículo 31. Dice, examinemos nosotros mismos, donde dice, discernir. 29. Sin discernir. Discernir. Memoria. Discernir. ¿Qué significa? Por eso es un recordatorio. Recordar la obra de Cristo. Nosotros aprendemos por repetición, ¿no? ¿Cierto? Aquí no se trata de aprender, sino que se trata de recordar de dónde nos sacó el Señor y lo que Dios pagó para que nosotros fuéramos salvos. Y nuestra actitud de agradecimiento que sale de aquí al corazón sea manifiesta en la intimidad o públicamente dentro de la iglesia. Ese es el propósito, porque cuando nosotros llegamos, nos endurecemos de corazón porque no hemos perdonado, ¿qué hacemos? No participamos en la Santa Cena. Es que no me siento bien. Es que la Biblia no le dice que usted se tiene que sentir bien. Usted tiene que examinarse. Tiene que ponerse, someterse al Señor. Y recordar la obra del Señor. No dice si te sientes bien o te sientes mal. El perdón del Señor está disponible para sus hijos. Pero vaya y pida y arrepiéntese y confiese. Entonces nadie
se debe excluir de la participación en la Santa Cena. No hay excusa. Dios nos ha dado todos los medios. Usted se para como hijo de Dios y le dice, Señor, he pecado, me arrepiento, que ya tiene el perdón. No, es que no me siento bien. Ay, esas cosas, ¿no? Confíe en lo que dice el Señor y vaya a la Santa Cena y honra al Señor. Y hacer eso, perdóname hermano, pero es pecado porque es un acto de rebelión, porque en el fondo no queremos perdonar. El tiempo curará, no, el tiempo no cura nada. La vida espiritual, cuando se deja un pecado pendiente, crece y entra en otros pecados. Entonces la Santa Cena es una obligación, hermano. Así como cuando creímos en Cristo, la obligación es bautizarse. Todo cristiano tiene que ser bautizado una sola vez. Pero la Santa Cena es un acto continuo. La Iglesia primera dice en Hechos 2:42 y partí, ¿qué hacía? La doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué más? La comunión. Partían el pan. Esa es la Santa Cena. Y lo hacían cada vez que se reunían. Cada vez que se reunían había una instrucción bíblica, la comunión entre los hermanos, orar entre los hermanos y partir el pan, que significa Santa Cena. Y que era un recordatorio de que cómo habían sido librados del pecado. Esto lo debemos recordar todos los días. La Santa Cena es como estar mirando una estatua que nos dice, este es tu liberador. Pero eso tenemos que ponerlo acá. Por eso no tenemos la imagen de la cruz o del Cristo crucificado, porque no sirve de nada. ¿Por qué? Porque si nuestra memoria, nuestra alma nos lo está recordando, no endurecemos. Ponemos ingratos y exigentes. No, que no. Entonces, hermano, hay un juicio. ¿Y qué más dice? Fíjense, lo que dice el apóstol Pablo, el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. ¿Qué estaban? Habían muerto. Eso es un eufemismo para decir que estaban muertos. Duermen. Y los otros, muchos enfermos. Ahora, quiero decir, no todo el que está enfermo es porque somos naturaleza pecaminosa. Y todos, a un cierto momento, se enferman, mueren. ¿No? El juicio que está por nosotros. Por eso tiene que examinarse, a veces, qué está sucediendo, lo que está pasando en su vida. Puede ser una causa de un pecado no confesado. Puede ser una actitud rebelde, puede ser lo que sea. Pero si usted anda a cuentas con el Señor, dígale al Señor que la aclare. Puede ser una prueba. Pero eso no se lo puede decir el pastor. Esa es su relación con el Señor, su responsabilidad. Porque yo no conozco su vida espiritual. La vida espiritual es una, digámoslo así, un patrimonio exclusivo de su relación con Dios. Hay Dios en relación con Dios. Nosotros aquí tenemos una vida espiritual en comunión. La exhortación de la palabra, de sus vidas, lo que yo voy viendo, lo que voy entendiendo, se lo voy a explicar. Esa es nuestra vida espiritual. La comunión, ayudarnos uno a otro. Pero hay otra parte que es muy íntima de cada uno con Dios. Ahí no entra el pastor, no entra nadie de la iglesia. Usted no. Y eso se refleja a veces en la iglesia. Sea que haya recibido, sea que no haya recibido. Entonces, hermanos, ¿significa esto que los hermanos esos perdieron la salvación? No. Yo quiero ponerle un ejemplo. 1 Corintios 5:5.
1 Corintios 5. ¿Qué dice 1 Corintios 5.5? Amén. ¿Ya? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en él en el día del Señor Jesús. Ahí hay un hermano que está pecando, y un pecado grave. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Sáquenlo de la comunión de la iglesia para que sea destruido por Satanás, para que su alma el día del juicio final sea salva. Está hablando un creyente. Y mire lo que dice acá mismo en el versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es lo mismo que dice en 1 Corintios 5.5, porque al juicio final el mundo va a ser enjuiciado. Entonces, para que el creyente que ha pecado no sea enjuiciado con el mundo, Dios se lo lleva. Para que su alma sea salva. Entonces, alguien que dice que ya 20 años en el Evangelio y no se congrega hace 20 años y vive con los demonios 20 años y no ha sido castigado ni disciplinado, no es creyente. No es creyente. Bueno, porque Dios disciplina a sus hijos. Él no los deja en la libertad de pecar como quiera. A menos, si los deja en la libertad, quiere decir que es un converso. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, dos cosas. Tenemos que fortalecernos en Cristo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Yo a veces digo, Señor, despiértanos los sentidos, porque la carne es perezosa y nuestro cerebro es limitado. No importa que sea erudito, porque los eruditos a veces se dan por la tapa y terminan hablando tonteras peores que los satánicos. Es la conducción de Dios, pedir la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue puesto en nosotros precisamente para guiarnos en el conocimiento y en el amor de Jesucristo, por medio de su palabra. Pídalo, pídalo. No trate de entender la Biblia por sus medios, ponga sus medios, sí, pero pida la obra del Espíritu Santo. Colosenses 3:16. ¿Qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, todo eso con la palabra y sus pensamientos, sus deseos, su obra, su conducta son las reflejarán qué cosa. Cristo. Eso es Cristo. Entonces, cuando vamos a la Santa Cena, yo fácilmente me pongo a cuenta, porque yo sé que es pecado. Pero conozco la misericordia y la provisión que ha hecho el Señor para estas situaciones del Hijo de Dios. Y no hacerlo es un acto de incredulidad. Realmente. Porque cuando nosotros decimos, no, que estoy mal, que estamos creyendo que en el fondo Dios no nos puede perdonar ese pecado. Dudamos. Aún conociendo lo que hay en la Biblia, lo hemos estudiado, lo hemos leído, lo hemos escuchado. Eso es duda. Es dudar del Señor, que lo sacó de dónde? De la condena a muerte eterna y lo sacó para la vida eterna. Pero después dudamos, mira, qué raro. Y la duda es incredulidad, y la incredulidad, ¿sabes? Es mucho, para Dios es el pecado más grande.
me acordé de un versículo. Vaya a Mateo 11, 20, 24. ¿Qué dice? Mateo 11, 20, 24. Sí, Mateo 11, 20, 24. Sí, ese es. 20, 24. Amén. Ya. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque habiendo visto la obra de Cristo, no creyeron. Y eso es el peor pecado para Dios. Más pecado que Sodoma y Gomorra. Más que los paganos terribles de Tiro y Sidón, que es la actual Libia, Líbano, creo. Entonces, porque de ahí salió, del Líbano salió el rito este de sacrificar niños que recién nacidos. Entonces, ¿qué está diciendo? Habiéndome conocido, sino que tú decías que yo te había salvado y no me creíste, la gente que escuchó hablar de Cristo, que oyó, le gustó, pero no creyó, tiene mayor castigo incluso que los homosexuales. Es un pecado terrible la incredulidad. La idolatría nace de qué? De la incredulidad al Dios único verdadero. Y a veces nuestra vida espiritual está reflejando qué cosa? Incredulidad. Y Dios no deja pasar, es paciente con sus hijos. Pero Dios no tolera el pecado. Por último, la Santa Cena es un, déjeme decirlo, es un acto de proclamación. 26. Así pues, todas las veces que comiere este pan y beber de esta copa, todas las veces que lo hicieran, momento presente. Recordar el pasado, ¿cuál? La muerte del Señor anunciáis, que murió por nuestros pecados, para la gloria del Padre. Y hasta que Él venga, el futuro. Hasta que Él venga por nosotros para estar para siempre con Él. Entonces, hermano, esto es una predicación de nuestra vida. Recordando que memorizamos, que cantamos de que Él nos salvó y esperamos su próxima venida. Ese es nuestro presente. Sabemos cuál es nuestro pasado y tenemos un futuro esplendoroso con Cristo Jesús. Amén. Piensen en estas cosas, porque el próximo